Muchas gracias por estar con nosotros en esta conferencia. El título de esta enseñanza es La oración personal y el estudio de la Biblia. Antes de empezar, le invito a que nos pongamos en la presencia de nuestro Padre Dios. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos concedes de compartir con nuestros hermanos este tema. Te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra produzca fruto abundante para honra y gloria de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Todos los hombres del Antiguo Testamento eran hombres de oración. En el libro del Éxodo, en los capítulos 14 y 15, vemos a Moisés, el gran libertador de los hebreos, que está en oración. En 2 de Samuel, en el capítulo 7, de los versos 18 al 22, nos encontramos con el rey David, considerado como el rey más grande de Israel, que era un hombre de oración. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 20, de los versos 2 al 3, vemos al rey Ezequías, que también era un hombre de oración. También si leemos en Jeremías capítulo 32, de los versos 16 al 19, nos encontramos que Jeremías, este gran profeta de Dios, era un hombre que buscaba con celo a Yahvé en la oración. Y en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 3, también podemos observar a este gran profeta Daniel en oración. Significa que en el Antiguo Testamento todos los hombres de Dios tenían este factor común entre ellos. Buscaban con celo a Dios, deseando conocer al invisible a través de la oración personal. Y en el Nuevo Testamento, todos los hombres que el Señor llamó para su servicio eran personas de oración. Podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, de los versos 10 al 12, a Pablo, el gran apóstol, que era un hombre de oración. En el libro de los Hechos, en el capítulo 10 y verso 9, nos encontramos con el gran apóstol Pedro, que también era un hombre que buscaba a Dios íntimamente en la oración. Y en Marcos 1:35 vemos a Jesús, el Hijo de Dios, que también deseaba siempre con todo su corazón estar a solas con su Padre en una actitud de oración personal. Todos los hombres, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, tenían oración personal. Siendo reyes, profetas, apóstoles, no importaba su condición o estado de vida, ellos siempre oraban. Y nosotros, igual que todos estos hombres, si hemos sido llamados por Dios a su servicio, debemos tener un tiempo de oración personal. Nada debe ser superior a esta prioridad, ni nada debe impedirlo, ya que la oración personal es la prioridad máxima de un cristiano. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, nos encontramos con un relato muy interesante que nos va a ayudar a darle prioridad a nuestra oración personal. Unos hombres que le tenían envidia a Daniel fueron con el rey Darío para decirle que promulgara un edicto, que todo aquel hombre que hiciera una oración fuera arrojado al foso de los leones. Y Daniel, que oraba 3 veces al día, siempre dirigiéndose hacia Dios, cuando supo de este edicto, no le importó. Él continuó siendo fiel en su oración personal. Y si ustedes se acuerdan y han leído esta historia, apresaron a Daniel, que fue sorprendido en oración personal, y lo arrojaron al foso de los leones. El rey Darío trató de salvarlo, pero como había firmado este decreto, no pudo hacer absolutamente nada a favor de Daniel. Pero ustedes conocen bien la historia. Dios mandó un ángel que cerró la boca de los leones y protegió a Daniel. Posteriormente, cuando el rey Darío fue a la fosa,
pensando que Daniel tal vez estaba ya destrozado por los leones, se encontró con que estaba intacto, ileso, ya que Dios lo había protegido totalmente. Y entonces estos hombres envidiosos fueron echados al foso de los leones y devorados completamente. Si ustedes ponen atención a este texto que he mencionado, Dios protegió grandemente a Daniel, porque vio su fidelidad en la oración personal. Ni siquiera el poner en riesgo su propia vida fue motivo para que Daniel dejara de hacer su oración. Esto nos debe motivar a todos los que somos ahora llamados por Dios a su servicio. Absolutamente nada debe impedir que tengamos nuestra oración personal. Es una exhortación del mismo Señor Jesucristo que encontramos en Mateo capítulo 6, verso 6, que dice así: Tú cuando ores, cierra la puerta, ora a tu Padre que ve los secretos, y tu Padre que ve los secretos te premiará. Muchos católicos no tienen oración personal. Algunos solamente hacen una oración de 5 minutos y después no saben qué más expresarle a Dios, y esto se debe a que no conocen al Señor Jesucristo. Todavía no han tenido un encuentro vivo y personal con el Hijo de Dios que salva y que cambia el corazón. Cuando un verdadero católico que ha tenido ya un encuentro con Jesucristo se acerca al Señor en oración personal, como lo conoce de una manera viva, su deleite será el encuentro íntimo con su Señor, ya que tiene una convicción profunda de que los ojos de Dios buscan a los que le son fieles para fortalecerlos. Así lo dice Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. La persona que conoce a Dios de una manera viva, reconoce y tiene la certeza de que su oración será escuchada, ya que es una promesa que encontramos en el libro de Job, en el capítulo 22, de los versos 23 al 30, que dice así: Si vuelves al Omnipotente con humildad, si alejas de tu tienda la injusticia, entonces estimarás el oro como polvo, pues el Omnipotente será tu oro, y para ti será plata a montones. Hallarás en el Omnipotente tus delicias, y alzarás tu rostro hacia Dios. Lo invocarás y te escuchará. Lo que decidas te saldrá bien, y sobre tus caminos brillará la luz, porque Él rebaja lo que es alto y salva al que baja los ojos. Él que libera al inocente, a ti también te salvará si tus manos son puras. La persona que tiene certeza y cree que se cumple la promesa que acabo de leer, tendrá una convicción profunda de que Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, también lo escuchará atentamente, como un padre se complace en oír a su hijo. Hay algunos obstáculos que impiden que una persona tenga una buena y correcta relación con Dios a través de la oración personal, lo que a veces provoca lo que llama Santa Teresa de Jesús la mente loca de la casa. Lo que quiere decir que hay personas que no poseen una buena concentración en el momento de la oración personal. Sus pensamientos divagan y se disparan hacia todos lados, perdiendo una total concentración en lo que se está realizando en ese momento. Se debe a que probablemente haya pecado oculto. Es una causa que provoca que las personas no avancen en la oración personal. Bien dice Proverbios capítulo 28, verso 13, el que oculte sus pecados no prosperará. Querido hermano, hermana que me estás escuchando en este momento, si tú tienes un pecado oculto que no has confesado a Dios y del que te has arrepentido totalmente, entonces estarás en una situación difícil, ya que no avanzarás en la vida espiritual. Te vas a quedar estancado, ya que Dios no puede bendecirte cuando tienes un pecado oculto que sabes muy bien que Él reprueba en su santa palabra. Te invito a que eches una mirada introspectiva en este momento
para ver si no tienes por ahí un pecado que ofende a Dios. Y entonces acudas con prontitud al sacramento de la reconciliación y seas absuelto a través del sacerdote, que es el único autorizado por Dios para perdonar los pecados. Otra de las causas que yo he observado que muchas personas no logran una buena oración se debe a que tienen problemas muy grandes, no han entrado todavía al orden de Dios. No saben que Dios es un Dios de orden y no de desórdenes, así lo dice 1 Corintios 14:33. Una persona que tiene deudas, debe dinero por aquí, dinero por allá. Una persona que en su casa todavía existen y prevalecen demasiados conflictos. Su ambiente es de pleitos, de gritos, de ofensas, de lágrimas, de dolor. Una persona que en su trabajo tiene demasiadas tensiones, problemas con su jefe, roces continuos con los compañeros de trabajo. Una persona que todavía no hace bien su labor con calidad, que es impuntual, que es flojo, improductivo, desde luego que le va a costar mucho trabajo estar en paz en el momento de la oración personal, ya que esos desórdenes tienen que ser primero ajustados y superados, ya que los desórdenes personales también son un obstáculo para el avance espiritual y sobre todo se va a reflejar en el momento de la oración personal. Una causa que también he observado que no ayuda a tener una buena oración es lo que se llama la pérdida del sueño. Significa que hay personas que no tienen un buen descanso por las noches, no duermen bien, tienen insomnios, se levantan a las 3 de la mañana y andan dando vueltas caminando de un lado para otro, a veces pensando en sus preocupaciones, alterados en su sistema nervioso o deprimidos. Esto también es un bloqueo para el sano desarrollo de la oración. Otra causa son los traumas emocionales. Una persona que todavía no ha pasado por un proceso de oración, de sanación interior y que tiene fuertes conflictos internos, lo altera y no le ayuda esto en su oración personal. Bien dice Santiago 1:8, el hombre interiormente dividido será inconstante en todos sus caminos. Otra razón que yo he visto que impide un buen avance en la oración personal es que falta técnica para hacerlo y disciplina. A esta persona no se le ha enseñado ni se le ha guiado para que pueda tener una buena oración personal. Y por esa razón le agradezco que usted esté escuchando esta enseñanza, porque le voy a compartir un método de oración para que usted el día de mañana sea fiel al Señor Jesucristo y cada día, cuando usted se levante, su máxima prioridad sea la oración personal. Antes de que entremos a esta disciplina, quiero leer con usted un texto que encontramos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, de los versos 36 al 41, que dice así: Llegó Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní. Dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: siento una tristeza de muerte, quédense ustedes aquí velando conmigo. Fue un poco más lejos y tirándose en el suelo hasta tocar la tierra con su cara, hizo esta oración: Padre, si es posible, aleja de mí esta copa. Sin embargo, no se cumpla lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y volvió donde sus discípulos y los halló dormidos, y dijo a Pedro: de modo que no han tenido el valor de acompañarme ni una hora. Estén despiertos y orando para que no caigan en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. En este texto que acabamos de leer, Jesús se retiró a un lugar para estar en intimidad con su Padre, pero antes le había encomendado a sus 3 queridos discípulos la tarea de estar en oración, velando con su Maestro. Regresó Jesús, los encontró dormidos y tuvo que corregirlos
diciéndoles, ni siquiera han podido estar conmigo una sola hora. Significa que Jesús mide el tiempo y para él estar una hora a solas en diálogo, en amistad, en intimidad con él, es algo que él considera de suma importancia. Cuando yo me inicié en la vida cristiana ya hace 28 años, comencé mi oración personal con un método que se lo voy a compartir en este momento. Si es una persona que inicia en la vida de oración, pueda tener una base para que haga su oración personal. En primer lugar, usted debe dedicar 5 minutos para ponerse en la presencia de Dios y purificarse, ya que el Señor, cada vez que entramos a estar con Él a través de la oración, nos va a pedir como Moisés, quítate las sandalias, porque la tierra que pisas es santa. Así es de que nosotros debemos poner ante la presencia de Dios toda impureza, toda mancha de pecado, todo aquello que sabemos que Dios reprueba ante sus ojos. Bien dice el libro de Isaías en el capítulo 1, versos del 15 al 20, cuando rezan con las manos extendidas, aparto mis ojos para no verlos. Aunque multipliquen sus plegarias, no las escucho porque hay sangre en sus manos. Lávense y purifíquense, alejen de mis ojos sus malas acciones, dejen de hacer el mal y aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, den sus derechos al oprimido, hagan justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Quiere decir que a los ojos de Dios, si nosotros levantamos nuestras manos ante Él, dice el Señor, alejo mis ojos para no verte porque hay pecado en tu vida. Dios no acepta en su presencia que tengamos pecado. Y la exhortación que Él nos da en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 1, de los versos 18 al 20, es lo que debemos hacer para poder estar limpios ante su presencia. Dice así, ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas, aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve, aunque sean rojos como púrpura, se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán los productos de su tierra, pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devorará. Qué hermosa promesa acabamos de leer. El Señor dice que aquellos que se arrepientan de todo corazón y confiesen sus pecados, aunque sean colorados, quedarán como lana blanca, ya que el Señor es rico en misericordia. Cada vez que tú te pongas en la presencia de Dios a hacer oración, si sientes que tu conciencia te reprocha algo, te animo a que tomes en tus manos tu Biblia, la abras en el Salmo 51 y lo repitas todo. Y entonces experimentarás el amor y el perdón de Dios. De ahí en adelante, la convicción que nos da la primera carta de Juan en el capítulo 3 y en el verso 21, que dice así, y si nuestra conciencia no nos condena, queridos, acerquémonos a Dios con toda confianza. Entonces cualquier cosa que pidamos, Dios nos escuchará. Con una conciencia limpia, tú puedes estar tranquilamente ante la presencia de Dios, sabiendo que tu Padre, que te ama y que te ha perdonado, te va a escuchar atentamente lo que tú le pidas. Después de estos 5 minutos que han sido utilizados para pedir perdón, vienen entonces 25 minutos de alabanza. ¿Qué cosa es la alabanza? Es el reconocimiento de todos los atributos de Dios. Entonces tú alabarás a Dios con todo tu corazón. A través de la exhortación que tenemos en la carta a los Efesios en el capítulo 5, a partir del verso 18 que dice así, más bien llénense del Espíritu Santo recitando entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y celebren interiormente al Señor, dando gracias a Dios Padre, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, siempre y por todas las cosas.
El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos exhorta a que nosotros debemos alabar y bendecir a Dios. Significa que vas a tomar 25 minutos para estar alabando a Dios. La alabanza, como dice el padre Ignacio Larrañaga, es un salir de uno mismo para transportarse al otro. Es salir del yo para ir al tú. Lo que quiere decir es que nosotros debemos en ese momento olvidarnos completamente de nuestras necesidades, de nuestros problemas y dirigir toda nuestra atención hacia el Dios Todopoderoso, Santo y Magnífico, y entonces alabarlo con todo el corazón. Si quieres hacerlo con los salmos, es un buen medio para que tú alabes a Dios. Si sabes tocar algún instrumento musical, entonces alaba a Dios a través de la música que el Señor te va inspirando. Si no sabes tocar ningún instrumento, entonces te exhorto a que pongas un cassette, un CD de música, de alabanza, eleves tus brazos hacia el cielo y empieces a alabar a Jesús. A decirle: Jesús, amado Señor, te alabo, te bendigo, te adoro, te glorifico, te exalto porque no hay nadie como tú. Tú eres grandioso, poderoso, santo, Rey de reyes, príncipe de paz y Señor de toda justicia. Tú eres mi único Señor y Salvador, la alegría de mi vida, y no hay nada en esta vida que sea comparable a lo que tú eres, porque eres grandioso, Jesús. Tú me salvaste en la cruz, diste toda tu vida y hasta tu última gota de sangre por mi redención, y jamás tendré palabras para agradecerte y para pagar tanto amor que tuviste hacia mí al morir en la cruz del Calvario. Gracias, Jesús, por haberme redimido, por haber transformado mi corazón, por haberme sacado del pecado y darme vida nueva y vida en abundancia, y ahora tenerme en tu presencia. Alaba al Señor con todo tu corazón, exprésale con tus propias palabras lo que brote de lo más íntimo de tu ser. Y el Señor, sé con toda seguridad y certeza que te estará escuchando, ya que a Él le gusta que lo alabemos siempre con un corazón limpio y puro, ya que dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Tendrás una certeza de que Dios te escucha. La alabanza ahuyenta al enemigo de Dios. La alabanza es algo tan fuerte que tiembla en ese momento todo el reino de las tinieblas. Y Satanás huye de la presencia de Dios y de nuestra propia presencia cuando ve que estamos en una actitud de alabanza sincera. Y también, si tú has sido agraciado con el carisma de las lenguas, ora y canta a tu Dios con cántico celestial en lenguas. Es una experiencia maravillosa, y que sabemos perfectamente que cuando se ora a Dios en lenguas, Satanás y los demonios no tienen el más mínimo entendimiento de lo que se está diciendo al Padre a través del Espíritu Santo. En este momento ya llevamos 30 minutos en nuestra oración personal. De ahí se van a tomar 20 minutos para la lectura de la Biblia. No al azar, como muchos católicos lo hacen, que nada más abren la Biblia espontáneamente para que Dios les hable de una manera mágica. No, estos 20 minutos es para que tú leas la Biblia progresivamente. Tenemos una exhortación en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 al 17, que dice así: toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para rebatir, para corregir, para guiar en el bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios, preparándolo para toda obra buena. Toda persona que toma con seriedad el estudio de la Biblia terminará capacitándose para hacer toda obra buena que le pida Dios. Pero hay que saberlo hacer con una buena reflexión, a través de un método, leyendo un capítulo todos los días. Muchas personas me preguntan: ¿y cuál es el mejor método para leer la Biblia?
El padre Salvador Carrillo Alday, que tiene doctorado en Sagradas Escrituras, nos da varias formas de leer la Biblia. Él dice que hay un primer método siguiendo por orden las etapas de la historia de la salvación en el Antiguo Testamento. Este método tiene como ventajas que ayuda a conocer el proceso que Dios preparó para la venida de Jesús, el Salvador. Pero el inconveniente es que es un camino muy largo y árido hasta llegar a Jesucristo. Otro segundo método es leer primero el Nuevo Testamento y luego el Antiguo Testamento. Las ventajas es que se entra en contacto primeramente con la persona de Jesús, con el cristianismo y con todo lo que tiene que ver con las enseñanzas tanto de Jesús como de los apóstoles. Los inconvenientes es que no deja muy claro los antecedentes de la preparación de la venida del Mesías. Hay que esperar que termine la lectura del Nuevo Testamento para constatar el Antiguo Testamento. Y un tercer método que recomienda el padre Carrillo Alday es la lectura combinada del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Las ventajas es que evita la monotonía y despierta más interés en conocer la Biblia. Se puede empezar, por ejemplo, con los evangelios sinópticos. Sinóptico quiere decir iguales entre sí, que son Mateo, Marcos y Lucas. De ahí, por ejemplo, una lectura de los patriarcas que tenemos en Génesis. Se pasa después al Evangelio de Juan y más adelante al libro de los Hechos. Se termina esta lectura y entonces pasas a leer los sapienciales, que son Proverbios, Eclesiástico, Eclesiastés, el libro de la sabiduría, etc. De ahí se pasa a la lectura de las cartas de San Pablo y posteriormente regresas al Antiguo Testamento a una lectura de los profetas, tanto de los 4 mayores como de los 12 menores. Y así se va intercalando tanto lecturas del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, hasta completar la lectura de toda la Biblia. Y hay un cuarto método que es hacer estudios a base de un índice alfabético, con nombres de personajes, temas morales, por ejemplo, el amor, la paz, la justicia, o también eventos importantes como la deportación de Israel, la Pascua, el Éxodo, la conquista de la tierra prometida, etc. Este método es conveniente hacerlo cuando se ha adquirido una visión general tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y siempre es importante para tener una mayor profundización en el estudio bíblico contar con el siguiente material. Una Biblia completa con los 73 libros que la componen, de preferencia una versión de Jerusalén o latinoamericana, o la Biblia de América, o la Strombinger, etc. También debes contar con una concordancia bíblica, un diccionario bíblico católico y un comentario bíblico católico. Si observas hasta ahora, llevamos 5 minutos de purificación ante la presencia de Dios, 25 minutos de alabanza y 20 minutos de estudio bíblico. Nos restan 10 minutos que serán empleados para la intercesión. Es la exhortación que encontramos en la carta a los Efesios en el capítulo 6 y verso 18. Dice así el apóstol Pablo: vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo, según les inspire el Espíritu, sepan velar para proseguir su oración, sin desanimarse nunca, e intercedan por todos los hermanos. La intercesión es muy diferente a la petición, ya que la petición es pedir por uno mismo y la intercesión es pedir por otras personas. En esta intercesión se pide en primer lugar, si tú eres casado, pues tendrás que pedir por tu cónyuge. Si eres varón, pedirás por tu esposa.
Si eres mujer, pedirás por tu esposo. Después se pide por los hijos, especialmente por su conversión, si es que están en este momento alejados de Dios. De ahí pedirás por tus parientes más cercanos, tus primos, sobrinos, tíos, etc. Después pedirás por la iglesia, especialmente por nuestro Papa actual y por todos nuestros obispos, preferentemente por tu obispo de la diócesis a la que perteneces. De ahí pedirás por todos los sacerdotes del mundo entero, para que sean hombres santos, verdaderos testigos del amor de Dios. Y por aquellos sacerdotes que andan mal, para que el Señor les conceda que se vuelvan al verdadero camino a través de un sincero arrepentimiento. Pedirás entonces después por todas las religiosas, los seminaristas, los diáconos transitorios y permanentes, y por todos aquellos laicos comprometidos que sirven con sincero corazón a la Iglesia de Jesucristo, extendiendo su reino a través de la evangelización. De ahí pedirás por todos aquellos que viven en pecado, alejados de Dios en las tinieblas, que rechazan a nuestro Padre y que le dan la espalda a Jesucristo. Pedirás de manera especial por su conversión. También pedirás por aquellas personas que te soliciten que ores por sus necesidades o sus problemas, pidiendo que Dios nuestro Padre se apiade de ellos y les conceda lo que necesitan. Y al final pedirás por ti, para que tú seas una persona que le sea útil al Señor en la extensión de su reino. Como ves, este método de oración, por el último que se pide es por ti mismo. A lo mejor tú nunca habías hecho antes esto y siempre pedías por ti y por tus problemas y te olvidabas de todos los demás. Pero ahora vas a ir aprendiendo a través de este método que puedes lograr una buena oración personal. Te repito el tiempo que llevamos. 5 minutos de purificación. Después 25 minutos de alabanza. De ahí siguen 20 minutos de estudio bíblico y 10 minutos de intercesión. En total son 60 minutos, el equivalente a una hora. Entonces, en las noches, cuando te vayas a acostar, Jesús no te reprochará, ni siquiera una hora de oración has podido estar conmigo, como así lo hizo con sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, en el huerto de Getsemaní, que se quedaron totalmente dormidos y que dejaron solo a Jesús. Y que Jesús con justa razón les pudo decir, ni siquiera una hora han podido estar conmigo. Desde luego, quiero decirte que esta enseñanza no es una ley dogmática ni es el mejor método. Es simplemente un método más que tú puedes emplear para que tengas por lo menos una hora de oración al día. Si lo haces de esta forma, te irás acostumbrando a tener pasión por la oración personal. La oración no será para ti una carga pesada, no será un problema, sino más bien un deleite donde tú te vas a regocijar con tu Dios y en las mañanas, te lo aseguro, cuando te levantes vas a desear, como dice Mateo 6:6, cerrar la puerta, estar en una habitación a solas con Dios y comunicarte con Él, expresándole todo el amor que le tienes. Yo he practicado esto durante muchos años. Me ha dado un buen resultado. Aunque en este momento ahora lo combino con la liturgia de las horas y también con el rezo del Santo Rosario. Hace que el tiempo transcurra, ni siquiera me doy cuenta. Y te digo una cosa, para mí no hay otro deleite más grande que estar a solas con Dios. He llegado a la convicción de que todo lo que hagamos después tiene como base fundamental el haber estado siempre a solas con Dios. Si no hay oración personal, entonces lo demás no tiene sentido. He llegado a la conclusión de que la oración personal no es algo bueno ni malo, es cuestión de vida o muerte, porque si tú oras, vives para Dios. Si tú oras,
dice Jesús, el espíritu es animoso y entonces te motiva a todo lo que es y viene de Dios. Pero si no oras, dice Jesús, la carne es débil, entonces la carne te aprisiona, después tendrás deseos por todas las cosas de este mundo y poco a poco te irás apartando de Dios hasta darle la espalda y llegará el momento en que todo lo que es y venga de Dios te va a fastidiar y vas a pensar que eso no es para ti. Si tú eres una persona que te fastidia la oración, significa que estás aprisionado por los deseos de la carne, porque la carne aparta de Dios y de su amor. Y si tú eres una persona que hace oración todos los días, entonces seguramente que a ti el Espíritu Santo te está impulsando y te está motivando para que crezcas cada vez más en el conocimiento de Jesucristo. Deseo de todo corazón que lo que has escuchado hasta este momento te sirva para que tú ames a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y también a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Amén. De mañana te adoraré. Oh, gracias, Señor, por todo tu amor.